Esa Ok, es gracias, gracias por el brevario. Yo no sabía que había estas zonas ya perfectamente definidas al este, al oeste, al sur, al norte. En el norte sí, pero no sabía que era por todos lados, Paco. Sí, fíjate, Vicente, y el monumento 206 es un monumento fronterizo internacional. Es el extremo noreste de Baja California, en una zona que se llama Los Algodones, en el municipio de Mexicali, ahí en el río Colorado. Es uno de los monumentos utilizados para marcar físicamente la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque sí hay algún lugar a donde empieza la patria. Por eso los baja californianos dicen, vivo a donde empieza la patria. Y tienen razón, Vicente. Así es que nada más porque ahorita lo diste de referencia y de pronto decimos, ¿por qué si empieza también en Ciudad Juárez, por ejemplo, o en Matamoros, o tenemos otros puntos? No. El lugar formal, oficial, el punto donde empieza la patria es el monumento 206 ahí en Mexicali. Así que ahí tienes las fronteras, Vicente. Esas son las delimitaciones. Bueno, este es el breviario cultural. Luego, Vicente, por la importancia que tiene y porque deben estar verdaderamente ardidos. Yo he visto las explicaciones más inverosímiles sobre el traslado del contraalmirante, ¿sí? He visto verdaderamente eh, explicaciones bien locas, Vicente. No pueden entender que el gobierno mexicano haya ganado la extradición del Fernando Farías Laguna. No, no lo entienden. Prácticamente toda la vieja prensa, toda, apostó porque Fernando Farías Laguna sería enviado a Estados Unidos y que jamás llegaría a México. Bueno, pues a las 3 de la mañana con 3 minutos se supone, de acuerdo con las versiones oficiales, Vicente, llegó al hangar, ahí lo tienes, al hangar de la Fiscalía General de la República y hasta donde sabemos, bueno, primero lo trasladó un avión de la Secretaría de Marina que hizo escala en Cali, allá en Colombia, y se supone que en este momento debe estar declarando en algún juzgado, en un juzgado del penal federal o de máxima seguridad del altiplano Llana Almoroya de Juárez en el Estado de México, por delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal, que no es otra cosa sino el contrabando de combustible, Vicente. Así que esa, toda la prensa, toda prácticamente, Fernando Farías Laguna va a ser enviado a Estados Unidos, Argentina, Milei no quiere a Claudia Sheinbaum Pardo, Milei odia a México, así que Fernando Farías Laguna supuestamente estaba seguro, estaba muy sólido allí en Argentina. Nadie creía que lo iban a trasladar para acá. Es importante, Vicente, en el marco de que el mayor guachicolero de este país, bueno, hay dos. Uno es Ernesto Rufo, Ernesto Rufo Apel está detenido. El otro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es importante la llegada de... No, no fue extradición en términos jurídicos, Vicente, fue Expulsión, una ¿no? expulsión. Fue una Oye, Paco, expulsión. fíjate, Sí. Paco, ayer Ceci me decía, oye, veo muy cansada a la presidenta, la veo, no sé, tristona. Acaba de confirmar la presidenta hace unos minutos, mi querido Paco. Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre. No es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera. No se la pierdan, hablarán sobre descubrimientos arqueológicos. Estoy segura que mañana retomaré mis actividades. Abrazo cariñoso a la distancia. Pues enferma la presidenta, lo anuncia ella, lo anuncia en redes sociales, y nada más, perdón por el cambio abrupto de tema, pero como acaba de anunciarlo la presidenta, se lo compartimos a la audiencia de Sin Censura, Paco.
Para que no especulen, Vicente, para que no especulen, porque luego ya sabes, hay algunos periodistas que conocemos que dicen que a falta de Se la información, llevó Trump. que a falta de información oficial se vale mentir, se vale especular, se vale inventar. Así que qué bueno que la presidenta misma en su cuenta X da a conocer que está enferma de gripe, va, como todos nosotros, ¿no? Fíjate, tú sabes, yo vivo en Tierra Caliente, se supone que aquí nadie se enferma de gripe, Vicente, por el clima, pero curiosamente aquí yo me vacuné este año, en marzo, me vacuné contra la gripe. Me he enfermado 2 veces de gripe, Vicente. Así que nadie está exento. Algún contagio, por más que nos cuidemos, algún contagio de alguien te toca. El virus anda en el aire. Así que ojalá, esperemos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se recupere y el lunes que nos dé a conocer sus puntos de vista sobre el tema que tenemos, ¿no? Fernando Farías Laguna, que la verdad es una paloma que debe anotarse la Fiscalía General de la República. Vicente, hay que darle crédito a la Fiscal General de la República y a todo el gobierno, porque yo te decía, yo de veras leí anoche las explicaciones más inverosímiles, iba a decir las explicaciones más pendejas que he escuchado en mi vida, pero las leí, pero no lo digo, lo retiro. Pero leí las explicaciones más tontas, Vicente. La presidencia, tú lo señalabas, ¿qué le ofreció a Donald Trump? Aquí hay que decirlo, Vicente, la presidenta nunca le ha ofrecido nada a Donald Trump. Aquí lo hemos dicho desde el principio del gobierno de Donald Trump, del 20 de enero de 2025, la presidenta encontró la forma de, digamos, de dialogar políticamente con el presidente Donald Trump. Es agresivo, sí, aquí lo hemos visto, lo hemos documentado. Es un tipo que va a presionar siempre, todos los días. No todos los días, pero prácticamente todos los días hay amenazas contra México, presiones, de todo. Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene sólida, firme, cuando en Estados Unidos, discúlpame, cuando en América Latina prácticamente hay una corte de títeres que obedece a Donald Trump, Javier Milei, el primero, Rodrigo Paz en Bolivia, que ahora está muy de moda y que ahora vamos a platicar, Daniel Noboa, Nardi Asfura, Abelardo de la Espriella, Keiko Fujimori. O sea, hay una playa de gobernantes, bueno, no sé si son gobernantes, pero títeres de Trump sí son. Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha mantenido firme y la llegada del contraalmirante nos dice lo que está pasando en el gobierno. Que la vieja prensa no le va a dar crédito. Bueno, Vicente, ya ¿a poco te esperabas algo más? Pues yo no, la verdad, yo no, mi querido Paco. Oye, fíjate cómo es mala Ceci conmigo, ¿no? Para que me asuste y me ponga a temblar y corra al interior, dice. Tenga cuidado, me dice. Mosquito tigre asiático Aedes albopictus se ha convertido en una plaga invasiva muy agresiva en Chicago. Aunque los expertos de salud pública aclaran que no representa una amenaza mortal inmediata para Illinois por la falta de virus activos, sí está cambiando la forma en que los residentes sufren las picaduras. Características del mosquito tigre asiático, no, características del mosquito tigre, pica de día, a diferencia de los mosquitos comunes que atacan al amanecer o anochecer, esta especie se alimenta bajo la luz del sol. Sus picaduras son mucho más intensas y molestas que las especies nativas. Es pequeño, de color negro intenso, con rayas blancas brillantes en el cuerpo y las patas. No necesita estanques grandes. Se reproduce en cucharaditas de agua estancadas dentro de juguetes, macetas o canaletas tapadas. Ceci, ¿y ahora qué hago? Yo presumiendo que ando en la calle con mi telefonito pedorro y mi tripié, hombre, haciéndole la batalla a los camiones satelitales de Televisa y de Latinos, hombre. Bueno, mi querido Paco, seguimos hablando. Vicente, mira, ni con otras cosas te ha asustado tanto Ceci, sí, Oye, ¿sabes qué es pero lo que con me asusta? Que me encuentre en las calles de Estados Unidos acá, Alito Moreno. Acá se la pasa el cabrón.
Fíjate, a propósito de eso, nada más te voy a recordar, seguramente que todos lo recuerdan. A los periodistas hay que matarlos a balazos, hay que matarlos no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Y fíjate, híjoles, esta me encanta, pero así la dijo él, así la dijo él. Vamos a cogernos a los empresarios. Si pago en Paco, efectivo, no Paco, dejamos rastro. No, Vicente, es Paco. que son frases de Alito ahora que está presumiendo la libertad, ataques a la libertad de prensa, ataques a las libertades sociales, ataques a las libertades civiles. La verdad es que si alguien no debía pararse en ningún lado, es Alejandro Moreno Cárdenas. Es un tipo violento, es un tipo lépero, es un tipo autoritario, es un tipo ladrón. Está documentado que se robó miles de millones de pesos en efectivo y en especie de la gubernatura de Campeche cuando fue gobernador. Está pagando miles de dólares por que lo acerquen, por consultorías que lo acerquen a dónde, a los grupos de poder de Estados Unidos. Es un tipo que le dijo a Gerardo Fernández Noroña, te voy a partir a la madre. O sea, no es el lenguaje que tenemos, que nosotros lo decimos de vez en cuando, pero así le dijo, no textual, porque lo recuerdo, te voy a partir la madre, que fue una amenaza explícita de violencia y de muerte atribuida, a, él se la quiso atribuir a Noroña, pero es de Alito, va. O qué dice, nos van a tener que matar. Es un tipo violento, va, con un lenguaje violento. Y como gobernador fue igual, fue un represor, fue autoritario. Sin embargo, Vicente, déjenme decirles que yo ya lo tomo a broma, todo lo que hace. Ya solamente falta que vaya a presentar una denuncia al Departamento de Asuntos Interestelares de la NASA, ¿no? Verdaderamente, Vicente, yo ya no sé quién presenta más demandas, él o Xochitl Gálvez, o te acuerdas aquella diputada panista, presentan demandas por todo. Y para mí, yo digo, pues nada más le falta ir al Departamento de Asuntos Interestelares para acusarnos con Júpiter, en Marte, no sé. Ya es una chunga, Vicente, te voy a decir como es viernes y podemos liberarnos un poquito, se la mamó verdaderamente en la ONU. Sí, a mí, A Vicente, ver, Jaime ya Hernández, me mira lo tomo Paco Cruz. chunga. Mira Paco Cruz, Jaime Hernández, anda desatado. Ah, De ponerme camisa negra como ustedes, ya vi lo que les hace daño. Oye, que se la mamó Alito Moreno. Ni No, siquiera el bueno. burro él mismo, mira. Jaime, ayúdame, por favor, anda desatado, Paco. Se puso la camisa negra y valió madre el asunto. no, te digo, anda con todo el maestro Paco Cruz. Es que ya es viernes. Por eso anda desatado, querido amigo. Oye, déjenme presentar como se merece al guapo del equipo, al artista de Sin Censura, al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que dirige todos los días junto a Hildy, su compañera de vida, también periodista de larga trayectoria, No Apto para Cínicos, de lunes a viernes a la 1 de la tarde para que apoyemos con los likes, con las suscripciones y con los superchats. Mi querido Jaime, estamos en viernes hablando de los temas importantes. Por cierto, te adelanto, a ver si no sale con que me picó un mosquito y me tengo que retirar. Con eso de que no va a estar la presidenta, Paco, no va a ser que Jaime también se pare la pompa y diga, no, pues ya me voy. No, ya me voy. No va a haber audiencia, no va a haber niveles pico de audiencia. Ya me voy, me picó el mosquito. No, nunca mente, nunca mente, nunca Bueno, mente. le deseamos una pronta recuperación a la presidenta que anda con fiebre, amaneció enfermita con gripe. Y mi querido Jaime, pues amanecimos también con el tema Farías, el tema de Alito Moreno en la ONU. Esto de Cerimedo está cabrón, ¿eh? Ya hablan hasta de lavado de dinero, encontraron la granja de bots. Con razón se les cayeron los números en la derecha diario, extrañamente en redes sociales.
más lo que le quieran poner ustedes, Paco, Jaime, mi querido Jaime, te saludamos con mucho gusto, como siempre, querido Jaime. Pues es increíble cómo todo se ha caído como un castillo de naipes para dejar al descubierto las operaciones de Cerimedo. Esto confirma de una vez que todos los que estuvieron detrás de estos operativos, empezando por Cerimedo, por el Barbaján de la derecha, Media, ¿cómo se llama este imbécil? Negre, Negre, la Javier, derecha diario. la derecha diario, Javier Negre. Todo se cayó como una castilla de naipes, con lo cual se demuestra que todo esto ha sido el trabajo de chapuceros, puros chapuceros, ¿no? Chapuceros en su acepción de lo que significa tal cual la palabra. Chapucero significa chambón, mal hecho, que nunca hace bien las cosas, eso significa chapucero. Pues han resultado ser unos chapuceros, ¿no? Unos operadores chafas que subcontrató la CIA para llevar a cabo una misión en la que ellos mismos se ensartaron, ¿no? Y la forma tan idiota en que Cerimedo se ensartó con mensajes enviados a todo mundo, dejando al descubierto, porque bastó con que recuperaran el teléfono celular de Cerimedo para dejar en evidencia todo, todo. Ahí dice cómo tienen que aniquilar a su amante porque ya lo sabe todo. Ahí se descubre cómo realmente hay negocios de todo tipo y cómo controlaba efectivamente mensajes de todo tipo. Y la declaración del vicepresidente de Bolivia, Edmond Lara, que ha terminado de hundirlo, porque Edmond Lara confirma que Cerimedo ejercía prácticamente las veces de parte del Ejecutivo, junto con el presidente Rodrigo Paz, que mandaba más Cerimedo que el propio vicepresidente que había sido electo en las urnas, ¿no? Todo esto deja al descubierto todo un enjambre de intereses creados, de corrupción, y yo creo que Rodrigo Paz debe muchas explicaciones, ha entrado en una fase de crisis cañona, pero también esto demuestra cómo toda esta gente los pierde la ambición. Siempre, siempre, siempre la ambición termina rompiendo el saco. Y lo hemos visto en múltiples temas, ¿no? El enorme caudal de efectivo que mantenía Cerimedo en sus apartamentos, los recursos que están recibiendo de derecha media, la reacción tan virulenta e histérica de Javier Negre acusando a la presidenta, todo se les está cayendo, ¿no? Porque está quedando al descubierto una de las operaciones, pero además, no solamente el castillo de naipes ha afectado a Paraguay, sino también a Argentina. Los noticieros de Argentina fueron, bueno, ayer fue una orgía en los noticieros argentinos, era realmente revelaciones hasta temas personales de Javier Milei, que es un depravado, no, 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 temas horrorosos, ¿no? Entonces, el Rodrigo Paz, el podeando, y yo creo que eso demuestra cómo el plan de Donald Trump de construir algo similar al Plan Cóndor en la década de los 60, 70. ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos construyó toda una arquitectura del Plan Cóndor que consistía alinear a todas las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay? Están haciendo lo mismo, están tratando de recrear el Plan Cóndor, aunque en lugar de poner a militares criminales, ponen a payasos, ¿no? Que son fáciles de manejar. Ahí tenemos el caso del actual presidente de Colombia, que está cometiendo error tras error, desatendiendo a su gente tras el terremoto, diciendo quién puede salvar vidas y quién no, con lo cual se están perdiendo muchas más vidas, encabronando a su propia gente, repartiéndole balones de fútbol. Y yo creo que esto demuestra cómo Washington, al poner a personajes
de corruptos. Está el caso de Honduras, que hay versiones porque ya saben cómo son las redes sociales, ¿no? Se sabe de todo, pero uno tiene que tener mucho cuidado para entender qué es lo que tiene pies, qué es lo que camina y que no hay versiones de que Honduras está utilizándolo como una suerte de frente de contención frente a México para arrastrar a México, para terminar de arrastrar a México al famoso escudo del que México no ha querido formar parte. Entonces, yo creo que a veces, incluso creo que a veces una sola imagen dice muchas cosas a la hora de ver, de contemplar cómo el gobierno de Donald Trump ha elegido estos payasos, los ha elegido porque son a esta gente como el presidente Rodrigo Paz, como Abelardo de la Espriella, como Orlando Hernández, a todos ellos Donald Trump sabe que él y la CIA les pueden doblar fácilmente el espinazo. Los pueden obligar a hacer lo que se les vea. A ver, Dime, eh, Jaime. Es que estoy espérame, buscando, fíjate que acabo de encontrar, para aderezar la ensalada de temas y esto que estás mencionando, acabo de encontrar las capturas que se presentaron por parte de las autoridades en una búsqueda forense, le llaman, creo, de los teléfonos celulares de Cerimedo. Y solito está con razón llora, yo creo que porque sabe que lo está esperando el negro del WhatsApp en prisión, cabrón, porque entendió el que entendió. Fíjate, encontré que dice, un intercambio, no digas a nadie, pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. O la eliminamos o estamos jodidos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo? A su madre. Más ensartado no se puede. No, digo, perdón porque lo acabo de encontrar del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en Bolivia. Y por cierto, ayer entrevistaron los periodistas Alejandro y Álvaro a, a Evo. Y dice Evo, Estados Unidos va a meter la mano para que salga de prisión Cerimedo. Y hay órdenes de matarme. No hay órdenes de atraparme, es matarme. Así que son muy fuertes las declaraciones también de Evo, ¿eh? yo creo que estas evidencias dejan al descubierto un operativo que evidentemente apunta, y esto es lo preocupante, hacia México, ¿no? Estas escenas que siempre, porque últimamente cómo han corrido ríos de tinta, cómo han corrido a raíz del viaje de Omar García Harfuch a Buenos Aires, un poco todos señalando que han destapado a Harfuch para la presidencia, señalando que Harfuch está en sintonía con las agencias de Estados Unidos, un poco tratando de crear una fisura entre Omar García Harfuch, el más fiel colaborador de la presidenta, y la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo creo que la vieja estrategia de Estados Unidos siempre ha sido divide y vencerás. Que es la misma que ha empleado Israel desde desde hace mucho tiempo. Yo creo que Estados Unidos ha apostado primero dividiendo a México, le ha arrojado, ha maiciado a medios de comunicación, a personajes, a la oposición, los ha maiciado para crear una división, para polarizar a la nación, haciéndoles creer que el verdadero debate es entre la derecha conservadora y los comunistas, los socialistas, que son capaces de comerse a tus hijos, ¿no? Pero a nosotros, desde que Andrés Manuel López Obrador capturó el poder en 2018, ya sabemos que el debate entre izquierda y derecha es un debate falso, que el verdadero debate es entre ricos y pobres, entre el norte y el sur, entre un gobierno que ha decidido marcarle un alto al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a una ONU que no sirve para un carajo, a Estados Unidos que representa la voracidad de los intereses
corporativos como la industria militar, la industria farmacéutica, Silicon Valley, los gigantes de Google, Facebook, todas estas gentes, Elon Musk. Ese es el verdadero debate. El verdadero debate es contra aquellos que concentran el 1, el 2% de toda la riqueza en Estados Unidos, contra un país como México, que a partir del 2018 dijo, basta, tenemos que pensar en los pobres, por el bien de todos los pobres, tenemos que ser más justos ahora a la hora de distribuir el ingreso nacional. Esa es la gran diferencia. Aquí hay un debate entre izquierda y derecha, hay un debate que han acentuado metiendo esto de que los chairos contra los fifís, que es lo que insistieron durante mucho tiempo. Y hay mucha gente que ha comprado ese debate, ¿no? Hay gente que, a mí, amigos que me dicen, pinche chairo, ya deja de andar de chairo, deja de andar haciendo mamadas, ¿no? Gente que de la derecha. Y yo digo, bueno, es que esta gente sigue entrampada en ese viejo debate de izquierda contra derecha, cuando el verdadero debate es, ya no podemos seguir sacrificando, expulsando, marginando, apostando por una segregación social y económica que dejó a millones en la pobreza, ¿no? A partir de que entra Andrés Manuel López Obrador, se rescatan, junto con Claudia Sheinbaum, rescatan a 14 millones de la pobreza. Es todo un logro, ¿no? Y lo que es más, consiguen reducir los índices de la violencia que dejó tras de sí Felipe Calderón, que convirtió este país en un camposanto. Por cierto, ahí vieron a Felipe Calderón, que anuncia una cumbre, creo que es el próximo 30 de septiembre, para que se va a llamar América Primero, o Rescatando al Rescate de América, en el que va a haber un cónclave de la derecha en México, con todos estos personajes. Va a ser una suerte de aquelarre en la que van a decir, los invito para que todos los miembros de la derecha vengan aquí y acudan para rescatar a todo el hemisferio, a México, de las fuerzas demoníacas de la izquierda, del comunismo, ¿no? Tremendo anuncio de Felipe Calderón, quien, por cierto, tendría que estar preocupado porque ya vimos cómo ha salido a la luz este escándalo de los negocios de las cárceles privadas, que pues finalmente la Suprema Corte ayer autorizó para que se investiguen estos negocios que beneficiaron a empresas privadas como a la de los hermanos Vázquez Raña, el señor ¿cómo se llama? Vázquez Raña Aldir, Vázquez Aldir. exacto, el dueño de Imagen. de Imagen y de los hospitales, ¿no? Que también está metido en este negocio de las cárceles privadas, y va a haber, y está interesantísimo la lista de empresarios que se beneficiaron con contratos multimillonarios, leoninos, la investigación que ya autorizó, porque la Suprema Corte anterior los había blindado, pero ayer la Suprema Corte dice, adelante con toda esta investigación de negocios carceleros que autorizó el presidente Felipe Calderón bajo claro, ya sabes que tenía a Genaro García Luna también en ese negociado, y va a ser una investigación que va a sacar mierda por todos lados. Así es que estamos en un momento muy interesante. No sé si tengan por ahí la invitación de Felipe Calderón para este cónclave de la derecha. Se lo pasé a Ceci, a ver si ya lo tienen. Sí, hombre, carajo. Felipe Calderón, hombre. Soy Felipe Calderón, expresidente de México, y quiero invitarlos muy sinceramente a asistir y participar en el foro América Libre, que será el 30 de septiembre de este 2026 en la Ciudad de México. Es un foro importante para reunir a inteligencias y voluntades comprometidas con la libertad, con la defensa y fortalecimiento de los regímenes democráticos, con la construcción de ellos, con la libertad de nuestros países, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en México, en nuestra América Latina, y en general con la defensa de la libertad, para la justicia, en la democracia, en Oye, todo a el ver, mundo.
A ver, Así que, 30 de Jaime septiembre, Paco, Ciudad de México, América. ¿cuál será el concepto de libertad de Felipe Calderón? Pregunto, ¿no? Porque dice, hay que sumar esfuerzos por la libertad y menciona a México, ¿no? Dices, güey, ustedes se la han pasado con total impunidad mintiendo, levantando falsos. ¿Qué libertad? ¿De qué me hablan? Oye, por cierto, así como Felipe anda invitando para este encuentro de la derecha el 30 de septiembre, ¿vieron que fue a Somos México y al PAN Vicente Fox? Dices, no mames, la pinche oposición, sobre todo la derecha, está por la calle de la amargura. Si tienen que echar mano de Fox, no, no se ayuden, compadre, pero mejor síganle como van. O sea, Fox, ejemplo para... No, pues entre Felipe Calderón y Vicente Fox te veas. Ah, y ya ves que se odian a muerte, pero en público. Feliz cumpleaños, Felipito. Pinche cara de crudo que, por cierto, tiene Felipe Calderón en ese video, ¿eh? Sé de esas cosas, sé de esas cosas también, chingado. ¿Cómo que no? ¿Por qué se quedan así como... ¿Se asustaron con lo que dije? No, estoy viendo a Jaime, pero déjenme decirles nada más un breviario cultural. En el gobierno de Felipe Calderón se autorizaron por lo menos 150,000 millones de pesos a empresarios privados a través de supuestas cárceles privadas. Además de los parques Saldir, entre otras, estaba el nombre de ¿quién? De Carlos Salinas de Gortari. Cuando el PAN perdió las elecciones en 2012 con el PRI de Enrique Peña Nieto y de Televisa, en las oficinas de Genaro García Luna y de la Secretaría de Seguridad Pública y en algunas privadas de sus amigos, se destruyeron las trituradoras, trabajaban 24 horas al día. Las trituradoras eran para destruir los documentos que involucraban a Salinas de Gortari en estos negocios de cárceles privadas. Así para que vean, no es un negocio pequeñito, 150,000 millones de pesos, por lo menos, que el gobierno de Felipe Calderón entregó a sus cuates, y entre esos cuates suyos estaba el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para que vean de qué tamaño fue el negocio de construir. Eran 12 penales, ¿sí? Privados, 12 penales privados, así que tengan una idea del tamaño del negocio. Y los archivos con los documentos se destruyeron una vez que el PAN perdió las elecciones presidenciales de 2012. Ese es uno. Y el otro, solo porque Jaime lo mencionó, que hoy viene muy decente, ahora resulta que yo soy el pero seguramente es por la camisa. Fíjate, Jaime entró con un tema muy interesante, el Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor? Una operación clandestina controlada por la CIA de Estados Unidos, para eliminar, aniquilar a opositores políticos. ¿Y qué es la política actual del presidente Trump? Una estrategia abierta, nomás, es lo mismo, pero es abierta, de presión, coerción y cada vez más amenaza del uso de la fuerza militar contra el narcotráfico y grupos considerados terroristas por Donald Trump y por Marco Rubio abiertamente, y utilizando a un grupo de títeres en el poder. ¿Qué fue? ¿A dónde se puso en marcha el Plan Cóndor? En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia y en Brasil. Había mecanismos no solo para compartir información, sino para perseguir a personas consideradas subversivas, ¿sí? Subversivas era la palabra, e incluyó
operaciones clandestinas. Por ejemplo, Brasil podía hacer operaciones clandestinas en Uruguay y viceversa para capturar a sus presos, pero todo era coordinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo ahora Donald Trump? Está intentando controlar, que ya lo hace en la mayoría, a los presidentes de América Latina. Está imponiendo títeres con el componente militar. Por ejemplo, ya el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia autorizó la entrada de grupos militares de Estados Unidos. El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador ya lo autorizó, pero además les dio inmunidad e impunidad. Pueden hacer lo que sea. Antes fue clandestino, el Plan Cóndor en los 70. Y era un plan para matar y aniquilar. Hoy es un plan abierto, controlado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene la esperanza de convertirse en dictador a partir de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. No sé si va a poder, pero bueno, pero lo que están haciendo ahora es abierto. Antes lo hicieron soterrado, controlado por la CIA. Hoy lo controla la Casa Blanca. Y es bien interesante porque el atentado contra Nadia Beller, o Beller, como le dicen, ha abierto para mí, lo que yo digo, una grieta bien clarísima en todo el escenario. Atrás de la retórica patriótica está el discurso de Felipe Calderón de la libertad. ¿Qué es la libertad? El fascismo puro. Una cruzada contra los enemigos internos de izquierda o de gobiernos, de gobiernos liberales, ¿sí? De gobiernos que apoyan las cuestiones sociales, como decía Jaime, que saca a la gente de la pobreza. Esta es una política muy turbia, ¿sí? Que se ejecuta a través de ¿quién? De operadores digitales, fabricantes de odio, y luego llega que el gobierno de Estados Unidos. Y lo que platicaba Vicente es lo que decía Fernando Cerimedo, ¿no? Si es ella, pues hay que buscar a alguien para matarla. Y aquí tenemos a Javier Negre. Bueno, también a Cerimedo, porque Andrea Chávez, si no estoy mal, dijo muy reciente que en los programas de contratación de publicidad, llamémosla en este momento, de gobierno, de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, entra el nombre de Fernando Cerimedo, para que vean que todo esto está bien orquestado, que de pronto tiene fallas. Escuchaba ayer a Jaime decir, se equivocó la CIA, pero todo esto es un plan muy hecho, y que en este momento el objetivo principal es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente y Jaime. Parece que salió Vicente, seguramente se fue a tomar un cafecito, Jaime, sí. Pero fíjate, lo que estaba leyendo, todo el caso de Cerimedo, que es como una novela negra, ¿no? Hay un contrato para matar a una mujer que sabe todo, pero le encontraron más de $500,000 de bolivianos en su departamento, más de 50,000 en efectivo, sí. Más de $50,000. Le encontraron miles o decenas de miles de euros también. Es un tipo, un ladrón. ¿Sabes cuánto ganaba Cerimedo en el gobierno de Bolivia sin tener ningún puesto? $607,000 mensuales. Wow. Y ganaba un boliviano por cada litro de combustibles que se vendían allá en Bolivia, para que tengas una idea de lo que representaba. Y está considerado, o estaba por lo menos hasta el día de su caída, considerado el hombre que gobernaba Bolivia, Vicente. Y eso, Jaime, discúlpame, y eso es bien interesante, Jaime, porque yo recuerdo y estaba buscando hubo un evento en 2025 que encabezó una entrega de premios que encabezó este hombre, que se llama Hispanic Property Gala de Florida, que él instituyó, y él decía que no bastaba con ganar elecciones, sino con que ellos ayudaran a gobernar a quienes imponían en las presidencias de cada país, Jaime. Sí, y fíjate que lo más sorprendente de todo esto, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando salen al descubierto tanta mierda,
A mí lo que me impresiona, yo no sé Jaime, el grosero soy yo. Por tanta porquería puedes decir. No, yo creo que lo que a mí me sorprende tanto es que los estúpidos son audaces, van en automático, ¿no? A mí lo que me sorprende es el grado de arrogancia, de soberbia, porque, fíjate nada más, Cerimedo sabe muy bien que cuenta con el apoyo, el respaldo del presidente Rodrigo Paz y del aparato de seguridad. Está tan seguro de ello que no le importa mandar mensajes en abierto a través de su teléfono para dejar al descubierto todo el operativo, ¿no? Y no es hasta que los fiscales recuperan esto y se empieza a difundir, porque esa es otra cosa interesante, ¿eh? Alguien dice, esto podría quedar como parte del secreto del sumario, ¿no? No deberíamos dar a conocer esto porque, pero alguien desde dentro está filtrando esto. Están desnudando a Cereimedo. Aquí hay una intensa, una encarnizada lucha por el poder, porque cualquier abogado te diría, no, eso no se puede dar a conocer, forma parte de la secrecía del sumario, nos puede acusar este personaje de haber vulnerado sus derechos, haber vulnerado el debido proceso. Pero cuando lo vemos al tipo llorando, pidiendo ver a sus hijos, punto número 1, punto número 2, cuando quedan al descubierto todos los mensajes, esto quiere decir que desde dentro han decidido terminar con Cerimedo. Quizá para permitir que el presidente Rodrigo Paz salve el culo. No sé si Rodrigo Paz lo va a conseguir y te voy a decir por qué. Hasta ahorita hemos visto los efectos, los estragos que ha causado esto en el primer círculo del poder, con el vicepresidente denunciando que Cerimedo tenía más poder a veces que incluso que el presidente. Pero esto todavía no alcanza a las capas más aguerridas, del movimiento social, los sindicatos, movimientos políticos que están alineados con Evo Morales. Esto es un volcán que puede estallar en cualquier momento. ¿Se acuerdan las grandes movilizaciones que vimos hace unos semanas, ¿no? Con la gente de, ¿cómo le decían? El movimiento de los jorongos rojos, ¿no? De las madres estas, de las mujeres que son valientísimas, de los campesinos, de los mineros que también son muy aguerridos. Yo creo que esto apenas comienza. Vamos a ver cómo Rodrigo Paz puede sobrevivir y quizá Rodrigo Paz lo que está haciendo es convertir a Cerimedo en chivo expiatorio de todo esto, culparlo de todo, decir, este señor fue el culpable, yo no sabía cómo funcionaba esto, a pesar de sus testimonios, bla, 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 y lo mismo va a hacer seguramente Javier Milei, porque Cerimedo tenía también muchísima influencia en el círculo de Milei, en las filtraciones que se conocieron y que dio a conocer esta mujer, la amante de Cerimedo, apuntando a la hermana Karina Milei como la principal beneficiaria de la corrupción, una corrupción impresionante en Argentina, todavía no acaban de caer, digamos, en terreno llano en Argentina. Así es que vamos a ver si acaso Javier Milei y Rodrigo Paz son capaces de superar esta crisis política. Yo sospecho que esto todavía no termina. Vamos a ver qué tipo de control de daños ejerce Rodrigo Paz, pero evidentemente esto les ha salido fatal, fatal. Yo creo que parte de la arquitectura creada por el señor Parscale, la CIA, Washington, para tratar de asegurar el apoyo a Rodrigo Paz, a Javier Milei, se les está quebrando por el lado de Bolivia y posiblemente Argentina. Y, y déjame un poco regresar, querido amigo, al tema de lo que decía yo, que a veces la apuesta de Washington es dividir para vencer, ¿no? Ya lo hizo con este debate falso entre izquierda y derecha, entre chairos y fifís, que ha explotado muy bien entre aspiracionistas y no aspiracionistas, estuvieron
dale que te pego con eso. Ahora lo que van a buscar hacer, insisto, es buscar una división entre Omar García Harfuch y parte del gabinete de la presidenta Trump y la propia presidenta. Te voy a leer, permíteme, y sí, ya sé que no te va a gustar lo que te voy a leer, porque lo escribe Raimundo Riva Palacio. Fíjese bien, ¿eh? García Harfuch, el secretario de Estado mejor evaluado en la opinión pública, ha sido fuente de envidias y catalizador de rencores. Las palabras de Terry Cole, el director de la DEA, debieron haber tenido un efecto adverso en el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, que tiene una guerra sorda en el gabinete contra su colega, a quien no deja de intrigar. También el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que de acuerdo con funcionarios mexicanos ha ido perdiendo acceso en Estados Unidos y que durante más de 7 años se sintió el dueño de las llaves que abren Washington. Al mismo tiempo, García Harfuch enfrenta una oposición que no puede controlar la presidenta, la del ala radical de la 4T, que ha tenido una oposición activa y abierta desde que se le cruzaron en 2024 para impedir que se quedara con la candidatura a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, que deseaba Sheinbaum como plataforma para la candidatura presidencial de 2030, como lo fue con ella y con Andrés Manuel López Obrador. Las palabras de Terry Cole son combustible para sus críticas expresadas por voceros del ala radical en las últimas semanas, señalando que ha sido muy condescendiente con los estadounidenses. Ven como si va en una campaña. Primero, ya apostaron por la división de la sociedad mexicana. Ahora, acuérdate que todo lo que escribe Raimundo Riva Palacio es desmenuzado en programas conforme avance el día. Artritical es uno de los espacios donde siempre leen la columna para dar seguimiento, ¿no? Es un nado sincronizado. A partir de ahora van a empezar a hablar de esta división entre el señor Omar García Harfuch y van a tratar de incidir, dividir al gabinete, dividir al equipo de Claudia Sheinbaum, porque forma parte de la estrategia, ¿no? Así es que así estamos y nosotros tenemos la obligación de decirle a la audiencia, al pueblo de México, señores, vemos venir esto, hay que estar oreja parada. Y fíjense que el troleo está a la orden del día, Paco, Jaime. El Clarín tiene millones de seguidores en X y dice, estalla en llanto, rompe en llanto Cerimedo al subirse el elevador y las imágenes que hemos mostrado. Y la raza no perdona en redes sociales, porque eso de ahora dilo sin llorar ha sido una de las frases favoritas de Cerimedo, luego de lo que se publica en La Derecha Diario, ¿no? Que sale la gente a reclamar y luego Cerimedo sale o ha salido, ahora dilo sin llorar, pues ahora le están aplicando en el troleo a Cerimedo, sin llorar, papá, sin llorar. Ahí por ahí le pasé a Ceci y a Marvel precisamente cómo la gente está troleando a Cerimedo, en donde publican que rompió en llanto, ahora decilo sin llorar, ahora sin llorar decilo, ahora decilo sin llorar, nena, ahora decilo sin llorar. Esto lo ha repetido una y otra vez Fernando Cerimedo por años. Hay algunas capturas del 2023, 2024, 2025. Pues ahora, Cerimedo, sin llorar, aunque estés en sartenes. Ahora, no nos dejemos, si me permiten decirlo, confundir con la ola, ¿no? Porque pues hay muchas aristas de que si lavado de dinero, que si tráfico de influencias, que si todo esto, ¿no? Que si mandó matar a la pareja sentimental. Tiene mucho que aclarar Ricardo Salinas Pliego en México. Eso que no se nos olvide. Porque si hay un perverso en México, en esta película se llama Ricardo Salinas Pliego. ¿De qué tamaño fue la sociedad con La Derecha Diario? ¿De qué tamaño fue la sociedad con Cerimedo y con Negre para llevar a La Derecha Diario a México? Eso tendría que aclararlo Ricardo Salinas Pliego, la perrita de Trump. Porque además, Cerimedo en este evento, ayer creo que lo mostrábamos, Paco, Jaime, en este evento en Mar-a-Lago, en donde se le da un reconocimiento, organizado obviamente por Javier Negre, y en donde están estos cercanos a Donald Trump, agradece por la lucha contra el socialismo que se está dando
con el apoyo tecnológico, con el apoyo de Trump y de Washington en América Latina contra el socialismo. Palabras de Cerimedo. Si Negre admite que Ricardo Salinas Pliego fue el que lo llevó a México para darle la batalla a los zurdos de mierda, ¿de qué tamaño es la sociedad de Ricardo Salinas Pliego con Negre y con Cerimedo, con la derecha diario? Porque algunas de las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego, como Manuel López San Martín, que ahora andan anunciando que se viene una nueva era en Azteca Noticias y no sé qué madres van a hacer, que va a ser parte de la propaganda contra el gobierno, estoy seguro, se los puedo firmar, pues es el que defiende a la derecha diario y las menciones que hace Luisa María Alcalde contra Negre y contra la derecha diario. Amigos, amigas que nos están viendo, ayúdenos con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan, los likes que necesitamos para exigirle a YouTube que nos permita seguir hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Gracias por su respaldo, gracias por suscribirse a Sin Censura TV, a Sin Censura Media, a Sin Censura Presenta y a Vicente Serrano Sin Censura. Gracias a quienes están conectados en Facebook, en lo que era Twitter, ahora X, y en Instagram, y que también vienen a apoyarnos a YouTube. Aquí en YouTube es donde cuenta el respaldo, con mucho respeto lo digo. Así que si está en Sin Censura TV y en Sin Censura con Vicente Serrano en Facebook, gracias, pero venga a YouTube. Si está en Twitter en @Vicente Serrano en X, venga también a YouTube. Si está en Instagram en Sin Censura Vicente Serrano, gracias, les mando un abrazo, pero también vengan a apoyarnos a YouTube. Y por cierto, hablando de la perrita de Trump, qué chinga le están poniendo en Puebla. Ya ven que se metió a las patadas con el gobierno que encabeza Alejandro Armenta. Bueno, pues estaba viendo cómo ayer, cómo de a tiro por viaje también en Puebla están exhibiendo a Ricardo Salinas Pliego. Le vamos a mostrar con la ayuda de Marvel cómo precisamente, hijos de... Precisamente José Luis García Parra, el coordinador de gabinete del gobierno de Puebla, exhibe a este mafioso de Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver, escuchar. Fíjense, hoy que la fábrica de mentiras, un día sí y otro también nos dice, y le dice a la gente, ¿cómo puede ser que Puebla esté hundida en violencia, sumida en la inseguridad? No hay nadie que haga nada por los poblanos. ¿Dónde estaba TV Azteca? Regrésate, misma gráfica, por favor. ¿Dónde estaba TV Azteca aquí cuando le entregó el PAN a los grupos delictivos el control para cometer crímenes impunemente? ¿Dónde estaba TV Azteca? ¿Por qué nunca hablaron? Les voy a decir por qué. En 2012 estaban recibiendo por la Ciudad de las Ideas o Festival de las Ideas 31,5 millones de pesos, más 50 millones de pesos del convenio de publicidad. Y en 2013, cuando empezaba a dispararse, a elevarse, ¿dónde estaba la fábrica de mentiras de TV Azteca? Recibiendo otros 31,5 millones de pesos para su festival, más 50 millones de pesos de su convenio publicitario. ¿Y dónde estaban en 2014? Lo mismo, recibiendo ahora 33 millones de pesos de recursos públicos para su festival, más 50 millones de su convenio de publicidad. En 2015, 2016 y 2017 y 18, 35 millones de pesos cada año, más 50 millones de pesos del convenio de publicidad. 2019, 21 millones de pesos, más 68 millones de pesos de su convenio de publicidad. Por eso, no veíamos a la fábrica de mentiras, Televisión Azteca, informando todos los días qué estaba sucediendo. Miren qué chistoso, ¿no? Qué curioso. Eso también es importante para exhibir el gran negocio de la fábrica de las mentiras, le llama el jefe de gabinete del gobierno que encabeza Alejandro Armenta allá en Puebla, ¿no? Qué cómodo, pues cuando recibo, callo, como callaron en su momento en tiempos de Felipe Calderón y García Luna. ¿Cuántas veces lo ha dicho Paco? ¿Cuántas veces lo ha dicho Jaime, no? Y otra cosa que quiero poner sobre la mesa, si me permiten, Paco, Jaime,
Hay unas declaraciones en la videocharla de Gerardo Fernández Noroña que van de la mano con lo que ustedes y su servidor hemos dicho en este espacio. Con los Monreal, que pareciera que no está muy seguro que ir por el camino del desafuero de Alito sea la mejor opción. Con Higinio Martínez ayer abrazando y besando a Lili Téllez, bueno, el miércoles, ¿no? En el patio del Senado. Hay unas declaraciones durísimas de Gerardo Fernández Noroña. A ver si las rescatan y seguimos platicando de estos temas con los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández. A ver, Marvel. Atajado estas cosas. Pues lo de Alejandro Moreno Cárdenas, el tipo debe ser desaforado y enviado a la cárcel, y Ricardo Monreal sabe decir que es su hermano y que la unidad y que no sé cuántas cosas. O sea, hay compañeros, compañeras, los menos, que pues siguen dándole juego a esta gente como si fuera un problema. A ver, yo no tendría ninguna reserva, ni lo tendré nunca en llegar a acuerdos, pues si pudiéramos construir acuerdos. ¿Qué acuerdo puedes tener? A ver, Alejandro Cárdenas, yo lo conozco. Cuando estuvimos, ves que viene de lejos, que lo hemos dejado correr. Presidía no me acuerdo qué comisión en la Cámara de Diputados y lo quitamos. Yo creo que en un momento tan delicado como este, pues debemos ser muy firmes. No es radicalismo en el sentido peyorativo, no es intolerancia, no es autoritarismo, no es falta de sensibilidad, no es falta de oficio político, es simplemente que no puedes tenderle la mano a quien apenas te volteas, te apuñala por la espalda. Pues de verdad que eres tonto si sigues tendiéndole la mano. Ayer en el debate ha tenido impacto la intervención, yo no la había visto, yo me sentí bien. Muy fuerte, y planteo una serie de preocupaciones que a mí me parece que es una irresponsabilidad que no les estemos dando su dimensión. Yo aquí he compartido que subestimamos la acusación de narco contra el compañero presidente por falsa, por absurda, por ridícula, por sin sentido, y no hemos atajado estas cosas. Pues lo de Alejandro Moreno Cárdenas, el tipo debe ser desaforado y enviado a la cárcel, y Ricardo Monreal sabe decir que es su hermano el que la unidad y que no sé cuántas cosas. Fue muy doloroso ese fraude y le hizo mucho daño al país. Bueno, la violencia que tenemos, dirán misa, pero la violencia a la que no acabamos de salir, pues tiene ese origen profundo de la alianza de Calderón con el Chapo Guzmán y el uso faccioso de la fuerza del Estado en favor de un grupo criminal, que ya se venía dando con los gobiernos del PRI, pero que ahí se acabó de romper. Y ahora cada que deshaces cabezas de grupos criminales, eso se te vuelve una fragmentación de grupos, además cada vez más violentos, cada vez sin ninguna, hasta ética llegó a haber. Hay una película vieja, ladrones viejos o algo así. ¿Ves cómo han cambiado las cosas? Impresionantes. Bueno, una regla de los grupos criminales mafiosos de Estados Unidos era, y por eso salió el refrán de: en política y en la mafia la familia se respeta si no es guerra. O sea, había códigos mínimos. Hoy no hay nada. Hoy no hay respeto a nada. Hoy hay un asunto, porque además es la ultraderecha que es violenta, que no tiene principios, no tiene morales, racista, es clasista, su Dios es el dinero, su cinismo es absoluto, su descaro es inaudito. Gerardo Fernández Noroña ha criticado estas imágenes, ¿no? Estas imágenes en el patio del Senado, que a más de uno nos brincó ver tan apapachado a Higinio con Lili Téllez. A ver, Lili Téllez, que te va a acusar a Estados Unidos, que te dice de a tiro por viaje narcopartido, narcolegisladores, narcodiputados, narcosenadores, y tú la vas y la abrazas y la besas. Híjole, a ver, échalo, Marvel. Comentarios, maestros. Qué bueno que hay autocrítica, ¿no? Ya era hora también que se hablara así al chile pelón, perdón por la expresión.
Sí, discúlpenme. Primero déjenme lo de lo del Senado de la República y lo que señala Gerardo Fernández Noroña. Hace mucho, Alito, sí, debió haber sido desaforado. Dicen que un rompimiento, que el desafuero sería un rompimiento, ¿sí? Eso dice el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, que sería un rompimiento. Pero qué mayor rompimiento hay. Todos los días, Alito presenta una denuncia ante un organismo internacional, en la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Si alguien le está haciendo daño todos los días a Morena, es él. Más rompimiento ya no puede haber. Más, para mí, y yo insisto, para mí hay acuerdos muy oscuros de Ricardo Monreal Ávila con Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Para salvar a quién? A Cuauhtémoc Blanco Bravo, hay que decirlos. Mira, yo, por ejemplo, escuchaba a Jaime y mucha gente piensa que Hugo Eric Flores, que acaba de renunciar a la comisión para que ve los desafueros, es protector de Cuauhtémoc Blanco. Sí, es en parte cierto, porque Hugo Eric Flores fue cuando era líder del partido Encuentro Social, él fue el que propuso inicialmente a Cuauhtémoc Blanco Bravo cuando era presidente municipal de Cuernavaca, lo propuso como candidato a gobernador del PES y luego hay una alianza con Morena. Eso es cierto, pero Hugo Flores no tenía la fuerza suficiente para detener un desafuero. Ricardo Monreal Ávila sí. Así que para mí, a estas alturas, ya no podemos ocultar de que sí hay un acuerdo mafioso entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas. Ya no puede haber más rompimiento del que ya hay, ya está roto, ya es un camino sin retorno. Todos los días escuchamos a Alejandro Moreno Cárdenas hablar de violencia, hablar del narcopartido, de la narcopresidenta. Si ya hay un rompimiento de facto, ¿por qué no someterlo a un juicio de desafuero? ¿Qué más va a hacer de lo que está haciendo? Ya lo ha hecho todo. Pero para mí, insisto, Ricardo Monreal Ávila tiene acuerdos muy oscuros con Alejandro Moreno Cárdenas en aras de cuidar a ciertas personas, entre ellos Cuauhtémoc Blanco Bravo. Pero bueno, dicho sea eso, yo no le veo más que eso. Si alguien quiere salvar a Ricardo Monreal Ávila, está bien, pero él lo ha dicho, yo soy el mayor, mi corazón sigue siendo cenecista. Sí, su corazón sigue siendo priista, él lo dijo ahí en la Cámara. Eso por un lado. Por el otro, mira, yo creo que en el caso de Cerimedo hay muchas dudas, pero hay una que debíamos plantear. Que nos diga Javier Negre desde cuándo trabaja para la CIA. Que nos diga Javier Negre desde cuánto le sale a la CIA este proyecto de la derecha diario. Y que nos diga si como Cerimedo, que ahora está probado que también trabaja para los servicios de inteligencia de Israel, ¿desde cuándo? O si él también está asociado para trabajar con el Mossad, con la Mossad, ¿sí? Javier Negre tiene muchas cuestiones que aclarar. En este momento, no solo Salinas Pliego, que yo insisto, yo lo dije anteayer, para mí Salinas Pliego estaba obligado a saber que la derecha diario era un proyecto de la CIA. Bueno, ahora sé que también parte del Mossad, pero Ricardo Salinas Pliego estaba obligado a saber que era un proyecto de la CIA. Su papá trabajó para la CIA, ¿por qué él no? Entonces hay que tenerlo, pero Javier Negre debe esa explicación, desde cuándo trabaja para la CIA. No se trata de sí o no trabaja, no, desde cuándo trabaja para la CIA. Y eso nada más miren, para aportar otro datito, ya porque además lo acaba de documentar la Fiscalía de Bolivia. Estaban investigando un cargamento de 189.5 kilogramos de oro. Cerimedo con otros dos cómplices sacó del Tesoro de Bolivia y lo llevó a Dubái. 189 kilogramos.
Y le decía a Jaime hace rato, también está documentado de que este hombre, Cerimedo, ganaba un boliviano diario por cada litro de combustible, de gasolina que se vendía. Y eso equivalía a una ganancia de 15 millones de bolivianos al diario. ¿Cuánto es a 15 millones de bolivianos diarios? Como 1.3 millones de dólares diarios. Diarios. Y tenía un salario no formal en la presidencia de Bolivia de $607,000 mensuales. Y esto nada más para ponerlo en perspectiva, que esto debió haberlo sabido, no lo de Bolivia, pero la forma de operar de Cerimedo debió haberla conocido Ricardo Salinas Pliego. No es Paco, un tipo que no tenga recursos para investigar. Sí, Vicente. y creo que quien ha dado seguimiento muy bueno a este caso de Cerimedo de la derecha diario es Julián Macías Tobar, nuestro amigo Julián Macías Tobar de Pandemia Digital. Fíjate, dices bien, debió de haber sabido Ricardo Salinas Pliego, y debió de haber sabido Milei, y debió de haber sabido Paz, y debió de haber sabido Noboa, y debió de haber sabido todo mundo, porque en Bolivia se van a querer lavar las manos y van a decir que Cerimedo no formaba parte del gobierno, pero lo que estás diciendo es gravísimo. Hay fotografías del gabinete de este personaje Paz. Fíjense nada más, hay una fotografía que le mandé a Marvel, por cierto, con el rey de España. Y ahí aparece Cerimedo. ¿Qué hacía? Si es un asesor, si es un pinche youtubero o un asesor digital, ¿qué hace un asesor digital en la fotografía oficial del gobierno de Bolivia? Pues te habla de la gran influencia y de que había ahí a manos llenas, como bien lo estás diciendo, Paco. Digo nada más para que quede el registro fotográfico. Pero además, Vicente, eso es, nosotros debemos entenderlo, eso es la derecha, eso es a lo que convoca Felipe Calderón Hinojosa. Cuando preguntamos qué es la libertad, es eso. Esa es la libertad que pregona Felipe Calderón, la libertad para robar, la libertad para saquear, la libertad para empobrecer a este país. No lo digo ahorita, tengo libros publicados en los que documento cómo se robaron en el gobierno de Felipe Calderón, encabezado por él, 400,000 millones de dólares por la venta de petróleo crudo. No lo digo yo, está en los documentos de Hacienda. Hay que buscar declaraciones de Carlos Slim, advirtiendo todo lo que se robó. Hay que ver su barda petrolera ahí en Tula, ¿no? ¿Cuánto nos robó con eso? Hay que ver su monumento a la suavicrema, allá en la Ciudad de México. ¿Cuánto se robó? Esta es la derecha, la de la derecha diario de Javier Negre, de Cerimedo, de Parscale, el coordinador de campaña de Trump. Esta es esa derecha que trabaja para la CIA, que trabaja para Israel. Es esta derecha del Honduras Gate. Lo decía Juan Orlando Hernández, ¿no? Hoy cobra más relevancia para mí. Hoy cobra más relevancia el Honduras Gate. Sí, para mí cobra el Honduras Gate hoy cobra mucha relevancia. De Juan Orlando Hernández y Nasri Azura, en el que, ¿cuánto iba a poner mi ley? $250,000 para golpear a quién. Bueno, inicialmente eran dos blancos. Eran Claudia Sheinbaum Pardo y Gustavo Petro. A Gustavo Petro ya lo sacaron. Gustavo Petro lo documentó muy bien. Intervinieron la CIA y los servicios de inteligencia de Israel para aumentar el número de votos desde el extranjero. ¿Y cuál es el siguiente objetivo? Claudia Sheinbaum Pardo. Primero, a través de las elecciones legislativas que vamos a tener y de gubernatoriales que vamos a tener el próximo junio. Y después sigue la presidencia Vicente y Jaime. Así es. Oye, Paco, fíjate, ay, perdón por el dolor de espalda que ya estoy viejito. Discúlpenme ustedes. Me entró un dolor que casi me hace llorar. Bueno, perdón. A ver, para que vean a qué se refiere Paco y a qué se refiere Jaime cuando dicen, esa es la derecha. Bueno,
vean a Milei. Escuchen, por favor, la locura. ¿Quién era asesor de Milei? Cerimedo y Javier Negre, de la Derecha Diario. Fíjense nada más, cuando habla Cerimedo en Mar-a-Lago, en la residencia de Donald Trump, y dice, gracias a Parscale, que gracias por prestarnos su tecnología y por dar la batalla contra el socialismo. Miren nada más a qué nivel han llegado. Escuchen a Milei. Si como argentinos admiramos tanto a Borges, ¿por qué no tratamos de pensar como Borges, de llevar estas ideas al extremo, a ver qué dan, para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días, como la gente no llega a fin de mes? ¿Por qué no tratan de pensar lo que significan esas frases, o que el progreso tecnológico destruye empleos? Por eso siempre es tan importante primero los datos. Yo no sé si los economistas argentinos y los periodistas, no sé si quién odia más, si ellos odiando los datos o los zurdos al agua. No sé, es algo que todavía eso? no pude resolver. ¿Los zurdos odian el agua? ¿Qué pendejadas son estas? La derecha en Colombia, pues muy paranoica también. No sé si vieron estas imágenes de Abelardo de la Espriella. A ver, Marvel, muéstralas, por favor. Vean nada más la cantidad de personajes que van con escudos contra balas, mientras el payaso de Abelardo de la Espriella camina. Comparado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿hay diferencias? Por supuesto. Bueno, hablamos de la derecha, ¿no? Héctor Aguilar Camín. Nomás porque ya me contaminó Jaime con sus ideas de andar revisando las columnas. Héctor Aguilar Mamín en Milenio. Con buen sentido, la presidencia decidió que no hablará más de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador. Ya ha dado su opinión, dijo, y da por cerrado el tema. Y se avienta una columna, ¿no? La deriva lógica del caso de Andy es la de Rocha Moya, de la cancelación de la visa. Seguiría un aviso de que Andy es requerido por alguna oficina del gobierno americano para que responda por cargos criminales, igual que Rocha Moya. No sé nada al respecto, dice Héctor Aguilar Camín. Hago solo especulaciones a partir de lo que hemos visto hacer a Washington desde que empezó a pedirle al gobierno de México la entrega de responsables políticos, no solo de capos del crimen, esos que ya tienen en insuperable colección, presos en sus prisiones y cooperando en sus listas de testigos cooperantes. Repito, la derecha, que también escribe en los medios de circulación nacional en México. No sé nada al respecto. Hago solo especulaciones. La derecha. La derecha de Milei, que dice que a los zurdos no les gusta el agua. La derecha de Colombia, paranoica, que trae un séquito de cabrones con escudos antibalas para poder salir a la calle. Y la derecha en México, que se la pasa especulando porque son muy especuleros. Mi querido Jaime Hernández, también te escuchamos. Yo creo que en este tipo de casos, y quizá porque uno tiene la ventaja de la edad, y el diablo sabe más por viejo que por diablo, yo me atrevo a decir que si lo vemos desde una perspectiva amplia, del contexto amplio, lo que está ocurriendo en todo el hemisferio, los intentos de Washington por resucitar la doctrina Monroe, que ya no tiene razón de ser. Estamos viendo sobre el terreno a gobiernos que ha impuesto Washington a contrapelo de la voluntad del pueblo, haciéndose haciéndose con el uso de redes sociales, que sí, como decía López Obrador, benditas redes sociales, pero las redes sociales tienen también otro lado, ¿no? El lado anverso de la moneda siempre.
La técnica no es, la tecnología no es neutra. Y tú puedes emplear la tecnología en materia de comunicaciones para el bien, pero también para el mal. Entonces, yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos es contratar a pelagatos como Javier Negre, como a Cerimedo, que ahora está llorando como una Magdalena y quiere ver a sus hijos. Porque yo creo que siempre cuando ocurre este tipo de cosas, la realidad siempre da un paso al frente. Eso siempre ocurre. Por más experimentos, por más proyectos, por más operaciones encubiertas, cada vez más menos encubiertas de Estados Unidos para hacerse con el control del hemisferio, la realidad siempre da un paso al frente. Y a eso me refiero que cuando digo que sí, los planes estaban funcionando muy bien para Cerimed y Javier Negre, les estaba yendo de puta madre. En Bolivia, donde Cerimedo estaba recibiendo salarios, más aparte acumulaba dinero, riquezos, hacía lo que se le pegaba la gana. Y lo mismo a Javier Negre insultando de forma gratuita a nuestra presidenta. Bueno, les está yendo más o menos, pero ahora siempre, siempre llega la realidad un paso al frente y entonces vienen las facturas que hay que pagar. Y entonces Cerimedo está pagando ya parte de esas facturas. A Javier Negre le va a llegar también. A cada chancho le llega su San Luis, ¿no? A cada marranito le llega su hora. Y eso va a pasar también con Javier Negre, que no, yo creo que no se debe confiar mucho a Javier Negre, porque estamos ahora en la era de las comunicaciones y lo que les pudo haber beneficiado a ellos para actuar de espaldas al pueblo con operaciones fraudulentas para imponer a candidatos, se les va a revertir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el mejor ejemplo es el de Cerimedo, que ha caído víctima de su propia trampa, ¿no? En Bolivia. Entonces, yo creo que va a ser interesante ver y luego también va a ocurrir, de hecho, ya está ocurriendo con el caso de Aguilar Camín, ¿no? Y toda esta gente de articulistas que viven chapoteando en esta ponzoña, ¿no? El caso de Aguilar Camín, el caso de Riva Palacio, el caso de Héctor de Mauleón, el caso de Azucena Oresti, el caso de Alasraqui con su artrítica, todos los días esta mesa redonda de artríticales como las tías panistas que se sientan a tomar su café en Sanborns mientras despotrican y crean teorías de lo más, no sé, de lo más disparatadas, ¿no? Para decir que el presidente está enojadísimo porque la presidenta permitió que Harfuch fuera a Buenos Aires y el presidente está enojado con Claudia porque Claudia no tuvo más remedio que aceptar las órdenes de Terry Cole para enviar a Harfuch a Buenos Aires. Eso es lo que están manejando. Entonces, el cielo es el límite a la hora de especular como lo hace Aguilar Camín. Pero, insisto, siempre la realidad da un paso al frente. Y siguiendo bajo esta misma lógica de que la realidad siempre da un paso al frente, me quiero remitir al caso de Ricardo Salinas Pliego. Fíjense bien, Ricardo Salinas Pliego es un hombre que siempre ha despotricado contra el Estado mexicano, ¿no? Contra estos comunistas que viven del erario y todo este rollo. A lo largo de toda su vida, este narcoempresario ha vivido de las arcas del Estado. Su imperio de televisión, nace gracias a un préstamo de su cuate, Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Y de eso lo convierte en narcoempresario. Con el paso del tiempo va acumulando fortuna, riquezas, concesiones de radio, de televisión, de banca, crea sus negocios que le permiten vender itálicas para que muchos jóvenes terminen felices de la vida, progresando en este México, siendo repartidores de comida, ¿no? Para que vean cuánta, cuánta participación ha tenido el tío Richie en el progreso de estos jóvenes que cada vez son más, se disputan entre ellos las migajas de las propinas para repartir la comida rápida. Ese es el progreso que le gusta al tío Richie. Bueno, pero ahora fíjense bien lo que ha hecho Ricardo Salinas Pliego. Ha puesto a México
a dilucidar hasta qué punto él tiene derecho a declararse en bancarrota. Pero estamos hablando de una declaración de bancarrota que tiene una peculiaridad sin precedentes. Me refiero, es la primera o una de las primeras declaraciones de bancarrota transfronteriza, porque es una declaración que implica el adeudo que tiene con sus socios en Nueva York, que a los que deuda $600 millones y que lo han acusado de haber realizado operaciones fraudulentas de transferencias que dicen ha hecho muchas transferencias quizá para salvar parte de su riqueza y mandarla a paraísos fiscales. Es una acusación que hasta el momento no se puede demostrar que es cierta, pero hay muchas sospechas de que ha realizado estas transferencias para proteger su riqueza. Luego, se escuda en la justicia mexicana, en una juez que tendrá que dilucidar si acaso el tipo hizo bien en declararse en concurso mercantil, que es la antesala de la bancarrota, para así incumplir sus obligaciones tanto con sus socios en Estados Unidos como en México, ¿no? Entonces, es curioso. El tipo siempre despotrica contra el Estado mexicano, pero se ha beneficiado y lo sigue haciendo con una declaratoria de casi de bancarrota y que lo ha blindado frente a Estados Unidos, sus secretarios en Estados Unidos. Se blinda en el propio Estado mexicano porque la justicia que va a decidir sobre su Estado mexicano es la representación misma del Estado de México. Me refiero al aparato judicial. Entonces, por cierto, últimamente como que he estado muy modosito, ¿no? Como que no ha sacado todavía lo peor de sí, ¿no? Ofrece contratar a este pobre desgraciado que sucedió a Carmen Aristegui, Luis Cárdenas. Yo no sé si ya Luis Cárdenas dijo sí o no acepta, pero anda muy modosito últimamente, a sabiendas de que es la justicia mexicana la que tiene. Jaime, Dime. hablando de Luis Cárdenas, ¿quieres ver el nivel de periodismo? Ya que estamos hablando de estas cosas, Luis Cárdenas acaba de poner algo que me alucino. Y no es por darle voz, no es por replicar, no es ni siquiera por magnificar. Claro que no, es por exhibir a estos personajes, Jaime. Ya ves que anunciamos que la presidenta había señalado que tiene gripe. Escucha lo que escribe en redes sociales Luis Cárdenas. Solo porque tú lo estás mencionando, y disculpa, pero escucha, Luis, lo que escribió Luis Cárdenas. La presidenta anda con gripa y no dará conferencia mañanera. A ver si no comienza a ser costumbre la ausencia por resfriados. Andan muy fuerte, entrecomillado, los bichos, particularmente a los que les retiran la visa. Que se mejore pronto igual y tomar aire fresco en Palenque ayuda. No, bueno. Ahora resulta que la presidenta se inventó la gripe para irse a recibir órdenes de Andrés Manuel López Obrador en Palenque. Por eso lo corrieron, Vicente, por eso lo corrieron. Ese es su nivel de periodismo. ¿Algo más? Por eso lo corrieron. Le metieron el bicho a Luis Cárdenas en MBS. A ese sí le metieron el bicho. A ese sí, pero déjenme, nada más voy a hacer... Jaime, pórtate bien, por favor. Nada más voy a hacer una aclaración, porque se lo merecen, sobre los penales federales y la lana que repartió Felipe Calderón, porque aquí lo tengo a la mano, es parte de mis archivos y además lo publiqué en García Luna, el Señor de la Muerte. Fueron 10,000 tranzas por $10,000 millones, al tipo de cambio de esa época, 200,000 millones de pesos, y se iban a construir 12 penales federales. En Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Puebla y la zona metropolitana entre los estados de Hidalgo y México. Esa es la friolera que le van a investigar ahora al señoritingo Felipe Calderón Hinojosa, Vicente y Jaime. Yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos a las 5 de la tarde en mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Pero antes de las videocharlas del maestro Paco Cruz, llega el artista Jaime Hernández. Pórtate bien, si no te van a allá en casa, cabrón.
A la 1 de la tarde con mi compañera de vida, mi querida esposa Lourdes Sarasa. Mi esposita que me va a dejar hacer mi terraza en casa para recibir a los amigos y hacer asados. ¿Cómo son desgraciados, de verdad? ¿Cómo son desgraciados? Ahora, por eso todo el mundo dicen que soy un mandilón. Eso pasa, ¿para qué te casabas, Juan? ¿Cómo va la canción? Nosotros estamos solteros, ¿qué quieres que haga? ¿Qué dice Paco? No lo escucho, Paco. Vicente, fíjate cómo se tergiversan las declaraciones. Nunca dijimos mandilón. Él solito se puso la etiqueta. Nunca dijimos nada. Y que no diga otra cosa porque le ponen un bastonazo al rato. O lo manden a dormir a la tina. Ya ves que Hildy también trae su bastón, así que... A la 1 de la tarde, mi querido Jaime. Los abrazo, queridos amigos, los abrazo. Oigan. Y que se mejore nuestra querida presidenta, la que queremos y respetamos muchísimo, de verdad. Yo hace poco me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo le hace Sheinbaum para andar de aquí para allá, trotando para aquí para allá, presentando programas? No, es incansable, se merece un descanso. Ojalá que aproveche todo el fin de semana para recuperarse. Por cierto, dijiste, por eso corrieron a Luis Cárdenas de MBS. Escribió, sea lo que sea, de todas formas ya cantó con el FBI desde Argentina. Contra Almirante, dices, no mames, con razón sí lo corrieron. Oye, por cierto, ¿crees que le ayude la vitacilina para lo del bicho? Sí. Dicen que fue grande, ¿eh? Dicen que fue grande el bicho que le entró a Cárdenas. Pues imagínate, Cerimedo hasta lloró, me imagino que... A ver, ¿cuál es el nivel la diferencia entre él y Alasraqui? Ninguna, Olena Chávez. No, ninguna, son los mismos. Mira. Sí. Parece que viene la tía Rosa Isela, mi querido Paco, mi querido Jaime. Recuerden que hoy Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, estará a cargo de la Mañanera del Pueblo ante la gripe, la fiebre con la que se ha despertado hoy la presidenta. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en redes sociales. Nos vemos a la 1, Jaime, nos vemos a las 5, Paco, o antes, si lo amerita la noticia, los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández. La experiencia cuenta y por eso está aquí en Sin Censura. Seguimos transmitiendo desde las calles de Chicago, esta ciudad de los vientos, y desde aquí